Hoy vamos a hablar de ChatGPT y cómo te puede ayudar a crear una rutina para aprender idiomas. Si lo recuerdas, en un video anterior hice una lista con indicaciones que puedes darle a ChatGPT para practicar conversación. Pero en este video vamos a hablar de algo más global, ya que la conversación no lo es todo. Por eso vamos a crear juntos una rutina personalizada según tu nivel y el idioma que quieres aprender. Como ya lo saben, ChatGPT necesita instrucciones claras y precisas, por lo que en este caso vamos a darle el idioma que queremos aprender, el tiempo del que disponemos y el nivel en el que nos encontramos. Si tú tienes algo más preciso, también puedes dárselo a ChatGPT. Por ejemplo, inglés para negocios, inglés para trabajar en un hotel, inglés general. Tú siempre puedes decidir por dónde vas a ir, en qué te vas a enfocar. A mí no me gusta hablar de cosas generales, así que he decidido tomar como ejemplo el inglés para trabajar en un hotel. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. O sea, esa va a ser la rutina que vamos a crear con ChatGPT. Puede ser cualquier otro, pero lo hago para que sea algo más concreto. Y comenzamos por pedirle a ChatGPT que nos haga una rutina que usaremos como estructura base. Todo lo he notado aquí, así que voy a leer las instrucciones que le voy a dar a ChatGPT y tú también puedes tomar nota de ello. Quiero que me crees una rutina para aprender inglés. Mi nivel es A1. Solo tengo 30 minutos por día para estudiar. Quiero que incluyas práctica de todas las competencias lingüísticas: hablar, escribir, gramática, uso del lenguaje, comprensión oral, etc. Enfócate sobre todo en la temática de inglés para trabajar en un hotel. Haz una rutina en una tabla por semana para 3 meses. Una vez que ya tienes el plan de estudios o la rutina que te creó ChatGPT, puedes trabajar en base a él. Pero yo quiero ir más a fondo, entonces vamos a desarrollarlo juntos, vamos a sacarle provecho expandiéndolo y agregándole más actividades. Y empezamos con el día más duro de la semana, el lunes. Me gusta siempre empezar con una actividad de calentamiento para que así te puedas meter un poco más en el tema y te sientas más seguro para comenzar tu clase. Lo primero que tienes que hacer, pídele a ChatGPT, acá lo he escrito todo, que se presente en inglés. Entonces, tomas la aplicación, te conectas a la aplicación ChatGPT en tu ordenador o en tu teléfono y le escribes a ChatGPT: ChatGPT, créame oraciones presentándote, unas 4 o 5 oraciones. Y ChatGPT va a crear oraciones presentándose. Claro que tienes que informar de que tiene que ser en inglés. Y tú vas a leer y tratar de entender estas oraciones en las cuales él se está presentando. Una vez que entiendes todo, puedes activar la función audio para escuchar las oraciones. En la computadora se puede hacer eso. Hello, my name is James Smith, and I am 35 years old. I live in New York City, a place full of vibrant culture and endless opportunities. In my free time, I enjoy reading novels, exploring new cuisines, and hiking in the nearby mountains. I am excited to be your language teacher and look forward to helping you achieve your goals in learning English. Luego, tú vas a escribir las oraciones presentándote y le vas a pedir a ChatGPT que te corrija. Luego, cuando ya domines esa parte, vas a pasar al teléfono. ¿Por qué? Porque aquí vas a practicar con el audio, ¿de acuerdo? Vas a poder conversar con ChatGPT. Te muestro cómo. Te conectas a la aplicación, mira, vas a la parte donde están los auriculares, tocas aquí, abajo a la derecha. Quiero que pienses que eres un profesor de inglés. Quiero que te presentes de manera muy simple en 4 oraciones básicas. Y estas oraciones tienen que ser en inglés, por favor. Sure, here it is. Hello, I am an English teacher. I have been teaching for many years. I enjoy helping students learn. Let's study English together. My name is Julio. I'm 33 years old. I live in Peru and I like eating. Nice. Here's how you can say it in English. My name is Julio. I am 33 years old. I live in Peru. I like eating.
Thank you. Una vez que terminaste la actividad de calentamiento, puedes pasar a seguir la rutina que te creó ChatGPT, que te la voy a mostrar por aquí. Semana 1, día lunes, día 1. Vocabulario y gramática. Aprender vocabulario básico relacionado con el hotel. Check-in, check-out, reservación, cliente, habitación, etc. Repasar presente simple y presente continuo. Eso es todo lo que vamos a aprender en la rutina que nos ha creado ChatGPT el día de hoy. Entonces lo que tienes que hacer es expandir, ¿de acuerdo? No te vas a quedar solamente con esto. Tienes que pedirle ahora que él te haga algo más amplio para que tú puedas estudiar. Entonces, más o menos así sería lo que tú tendrías que darle como instrucción. Y lo tengo aquí anotado. Hazme una lista de vocabulario básico en inglés relacionado con el hotel. Check-in, check-out, reservation, guest, room, etc. De 2 páginas. A un lado pones el vocabulario en inglés y al otro en español. Bueno, una vez que la lista está creada, ahora te tocaría a ti memorizar toda esa lista. Me olvidaba, también puedes agregarlo, o sea, toda esa lista puedes ponerla en una aplicación que se llama Quizlet o en Anki para que puedas aplicar la repetición espaciada y así puedas memorizar todo el vocabulario. Pero esta es tu tarea. Mentira, todavía no te voy a dar tarea, eso va a ser después. Mira, tenemos aquí la lista con el vocabulario del hotel, así que tienes que pedirle a Anki que te convierta esa lista en formato CSV. Una vez que lo hizo, le das clic aquí para poder ver el archivo que está descargado. En mi caso ya lo hice, ya hice los tests y lo tengo aquí en mi escritorio. Entonces me voy a Anki, voy a minimizar esto, voy a maximizar esto y le doy aquí a crear más. Le pongo el nombre vocabulario hotel, hotel inglés. Y le doy a aceptar. Una vez que lo tengo aquí, lo selecciono y le doy a importar archivo. Busco el archivo que creé en formato CSV, le doy a abrir, importar, ¡pum! Me hizo el mazo. Ya hay 20 palabras que puedo empezar con las cuales puedo empezar a practicar. Comenzar a estudiar. Check-in. Creo que es registro de entrada. Le doy bien o mal, dependiendo si me equivoco o no. Digamos que me equivoco. Difícil. Checkout es salida, registro de salida, muy bien. Y así voy avanzando con el vocabulario. Recuerden que Anki va a repetir las palabras que tú no memorices con facilidad. Las va a poner con más frecuencia. Y las que sí sepas, te las va a mostrar con menos frecuencia. Ese es el punto. Lo siguiente que tienes que hacer, según la rutina que nos creó ChatGPT, es de pedirle que te enseñe el presente simple y el presente continuo en inglés. Una vez que te dé la explicación, que puede ser en español, pídele que te dé oraciones de ejemplo, las cuales tú puedas seguir, y pídele también la traducción para que puedas entenderlo. Si es necesario, repite el audio para que puedas aprender cómo son los sonidos y practiques más y más hasta que pronuncies bien. El punto es que tienes que entender bien este tema. No es muy complicado, pero es muy probable que ChatGPT también te enseñe las conjugaciones al mismo tiempo, porque está unido al tema, o sea, el tema del presente simple y el presente continuo. Una vez que lo entiendes, pídele que te haga ejercicios donde tengas que completar con la conjugación del verbo y también si tienes que usar presente simple o presente continuo en la oración. O sea, te va a hacer un ejercicio, por ejemplo, con oraciones, 10 oraciones con espacios en blanco. Tú vas a completar y luego le pides la corrección. Todo esto se puede hacer agregándole las instrucciones. No es nada complicado. Y al final del día ya habrás aprendido el presente simple y el presente continuo. El día 2, o sea, el día martes. Como en el día lunes ya aprendiste a presentarte o al menos a decir oraciones en primera persona, el día de hoy, martes, vas a pedirle a ChatGPT practicar la tercera persona. Este va a ser el calentamiento de hoy. Entonces, le vas a pedir a ChatGPT que simule ser un trabajador de un hotel y que se presente
tú vas a escucharlo y luego le vas a decir en tercera persona lo que tú escuchaste. Y luego él te va a corregir. Entonces, para que sea más claro, vamos a hacer un ejemplo directamente con la aplicación en el teléfono. ChatGPT, quiero que pienses que tú eres una persona que trabaja en un hotel y yo te voy a conocer por primera vez, así que tienes que inventarte que eres una persona, presentarte con 4 oraciones en primera persona y yo te voy a escuchar. Luego de eso yo voy a decirte lo que tú me dijiste pero en tercera persona. Toda tu presentación tiene que ser en inglés y no te olvides, solo 4 oraciones hablando de ti, un trabajador de un hotel. Hello, my name is Alex, and I work at this hotel. I have been in the hospitality industry for 7 years. I enjoy meeting new people and ensuring they have a comfortable stay. In my free time, I love exploring the city and discovering new restaurants. En ese momento tengo que parar la conversación para poder leer lo que me dijo ChatGPT, porque no entiendo todo. Bueno, o eso parece. Entonces, esto es lo que me escribió, ¿de acuerdo? Yo lo leo y ahora voy a contestarle en tercera persona, diciéndole lo que él me dijo. Vamos a ver si me funciona. His name is Alex. He works in a hotel. He loves hotels and he likes going to restaurants in his free time. Tell me, ChatGPT. Wow. Great job. You got most of it right. Just to recap, Yeah. his name is Alex. He works at a hotel and has been in the hospitality industry for 7 years. He enjoys meeting new people and ensuring they have a comfortable stay. In his free time, he loves exploring the city and discovering new restaurants. Ok, como pueden ver, ChatGPT me ha corregido porque no dije todo bien y me puso aquí el texto. A ver si se ve. Entonces, yo lo que voy a hacer es estudiarlo y practicarlo nuevamente. Eso es lo que deberían hacer ustedes. Este fue solo un ejemplo, por si acaso. ¿Ah? Puede ser de esta manera, pero traten de darles instrucciones muy claras. Y mientras más detalles den, mejor. No se preocupen, pueden darle más detalles y no va a pasar nada. Es mejor, porque va a ser más preciso con lo que le pidan. Así que continuamos. Ahora toca hacer un repaso de lo que aprendimos el día lunes. Y lo que yo pude acá anotar es que tienes que decirle a ChatGPT que te cree un ejercicio para completar con oraciones donde los espacios en blanco sean palabras del vocabulario que estudiamos la anterior clase, o sea, el día lunes. Y el vocabulario fue principalmente relacionado al check-in, check-out, reservation, guest, room, etc. Entonces le vas a pedir que te haga un ejercicio y lo vas a completar. Luego, obviamente, la corrección también se la vas a pedir. Luego seguimos con la rutina del día martes. Y acá tengo anotado, voy a mostrarles. Día martes, comprensión oral. Escuchar diálogos simples de situaciones en el hotel. Usar recursos como YouTube. Buscar English Hotel Conversations for Beginners. Entonces vamos a copiar esto y lo vamos a poner en YouTube. Y vamos a encontrar un video que nos parezca de utilidad, el cual vamos a tratar de entender al máximo. También es importante que tomen notas de las nuevas palabras o frases que sean un poco complicadas. Good morning. Welcome to the Transnational Hotel. What can I do for you? Good morning. My name is Tom Sanders. I have a reservation for a single room for 3 nights. All right, Mr. Sanders, let me pull up your reservation. I can't seem to find a record of your booking. Y luego con todo esto van a volver a ChatGPT y le van a pedir ayuda si es que algo no entendieron. También pueden copiarle el video a ChatGPT para que haga un análisis de él y les pueda ayudar si no entendieron algo muy bien. Recuerden que cuando vean un video en YouTube es importante que primero lo vean sin subtítulos, solamente para ver qué tanto pueden entender de algo básico. Y si luego ven que es bastante complicado, le ponen los subtítulos o la doble subtitulación. Así van a poder entender todo. Una cosa más, es importante tomar nota del vocabulario que es difícil o que creen que va a ser un poco complicado memorizar para ponerlo en Anki o en Quizlet, como lo dije también para el día lunes.
Y finalmente llegamos al día miércoles, el último día, lamentablemente, porque no voy a hacer una rutina de todos los días, porque ya entendieron cuál es el principio, qué es lo que se tiene que hacer en este caso. Tienen que seguir los ejemplos que he mostrado en el día lunes y martes y aplicarlo al día miércoles. Entonces, para recapitular, empiezan con un calentamiento antes de empezar la clase, luego hacen un repaso y luego hacen la actividad que ChatGPT les ha propuesto para ese día. Si necesitan más ayuda, pueden pedírsela a ChatGPT. Copian el texto que fue creado con la rutina, lo pegan en ChatGPT en la aplicación y piden que expanda más y que explique. Así ustedes pueden practicar y aprender mejor. Ejercicios también. Pueden pedirles ejercicios de diferentes tipos. Ejercicios para completar, ejercicios de comprensión o de lo que se les venga a la mente. Pero siempre respetando la estructura que ha sido diseñada anteriormente. Y ahora vamos a las conclusiones. Como pudiste comprobar en este video, crear rutinas para aprender idiomas con ChatGPT no es complicado. Solamente tienes que darle las instrucciones y ChatGPT se va a encargar de hacer la estructura, que va a ser la base que vas a necesitar para poder progresar. Solo necesitas tener un conocimiento básico del aprendizaje y cómo aprendemos nosotros un idioma. Como te mostré también en los ejemplos, es importante que le agregues actividades extra, hacer como repetición, para que todo se pueda quedar bien grabado en tu cabeza. Esto fue todo por hoy, espero que te haya gustado este video y hasta la próxima. Chao, chao.